Bueno, pues muy buenas tardes, días, noches, independientemente de la hora en que estén viendo este video. Permítanme darles la bienvenida a este curso que se llama Planeación y Evaluación. A todos los alumnos del grupo B de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en la educación secundaria. Su servidor, Fernando Mendoza, voy a ser el titular de este curso. Estaré compartiendo con ustedes estas 16 semanas que se han programado para abordar los distintos contenidos que se encuentran en este curso de planeación y evaluación. Y este video tiene dos propósitos fundamentales, ¿no? Primero, presentar, evidentemente, la asignatura, platicarles cuáles son sus características, cómo está dividida y a grosso modo qué temas estaremos tratando. Pero también representa el primer planteamiento de la actividad que estarán realizando, ¿no? Es una primera tarea que ya formará parte de sus evidencias que servirán para su evaluación y ahorita les voy a platicar también cuáles son los aspectos que el programa nos sugiere para abordar y evaluar este curso. Obviamente y seguramente estarán surgiendo una serie de dudas en torno a las modalidades de trabajo. Cada maestro, a través de la socialización de la situación que se está viviendo y que nos obliga a no solamente a la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, nuestra ENESMAPO, sino a toda la educación de todos los niveles en nuestro país, pues a tomar medidas necesarias para atender lo que es la contingencia, pero sobre todo, bueno, tener presente la salud y la seguridad de ustedes, de nosotros, pero también la responsabilidad que tenemos para el logro de los objetivos que nos hemos planteado. Entonces, bienvenidos a este video de presentación y también del planteamiento de la primera actividad del curso Planeación y Evaluación. Yo soy Fernando Mendoza. Bienvenidos, compañeros. Y bueno, déjenme platicarles un poquito cuál es el propósito del curso. Originalmente pensaríamos, ¿no?, que el tema de la planeación posiblemente se enfocaría solamente en llenar un formato o ver los formatos que existen. Y bueno, pues quizás en algún momento, en algunas estructuras de cursos en programas anteriores, no así el del 2018, que es con el que están trabajando ustedes, hace un planteamiento interesante. Dice que los estudiantes normalistas deberán de conocer el enfoque del aprendizaje por competencias. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan el enfoque de aprendizaje por competencias? Porque entonces ustedes serían capaces de planear sobre el enfoque de competencias, gestionar, hacer posible el aprendizaje de sus alumnos a través de este enfoque y entonces también evaluar el trabajo y el realizado con sus alumnos. Es decir, habrá que evaluar la práctica docente que se estará promoviendo con los alumnos. ¿A qué nos referimos con el enfoque de competencias? ¿A qué nos referimos con el enfoque de competencias? Los tiempos obviamente han cambiado y los propósitos de la educación tendrían que cambiar así como cambia nuestra realidad. Es decir, el contexto, el mundo donde nuestros padres o nuestros abuelos crecieron, aprendieron y laboraron incluso, no son los mismos. Las condiciones, la tecnología, la economía, la política, una serie de acontecimientos sociales y culturales, obviamente, han transformado las dinámicas a través de las cuales los seres humanos participamos en sociedad, ¿no? El ejemplo es este. Hoy en día, una de las exigencias, posiblemente, por así llamarlo, de la docencia
es el dominio, ¿no? Si no bien de todas las herramientas, al menos sí de algunas que pudieran ser esenciales para atender la necesidad de la virtualidad, ¿no? De la educación a través de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Hace 30 años quizás pudimos o podríamos coquetear con la idea, ¿no? De que la tecnología nos estaba alcanzando y imaginar cómo iba a transformar nuestras realidades. Hace 5 años quizás pudimos imaginar, ¿no? Cómo la tecnología iba a favorecer los procesos educativos. Y de repente, en nuestra realidad que se transforma, de repente no solamente nos vemos obligados a imaginar, sino a actuar, porque ya no era, en este momento ya no era suponer, experimentar, sino nos obligó, ¿no? A entrar en un proceso donde los docentes y el sistema educativo como tal tendría que replantear, pues, cuáles eran sus propósitos en relación a la formación de los alumnos, ¿no? Y hoy entendemos que una de esas grandes necesidades está en aceptar una realidad. En esta época del conocimiento no es posible conocerlo todo. Entonces, ¿qué deberían de aprender nuestros alumnos o qué habilidades deberían de desarrollar? Básicamente lo que esperamos es que nuestros alumnos sean capaces de resolver los problemas que se les presentan de manera cotidiana y que estas resoluciones, además de ser creativas, de ser pacíficas, también sean efectivas. Hoy necesitamos justamente que nuestros alumnos sepan adquirir nuevos conocimientos que no necesariamente les va a otorgar la escuela. La escuela tendría entonces que preparar a los alumnos a aprender. El alumno tendrá que aprender a aprender, saber conocer. En la era, decía, del conocimiento, cuando la información está al alcance de nuestro smartphone, ¿no? Hoy es necesario que el alumno sepa distinguir información real de información falsa y sobre todo seleccionar fuentes confiables de información para que esta información influya en las decisiones que toma de manera cotidiana. El alumno debe saber hacer, es decir, hoy les decía, ¿no? Nosotros como formadores de formadores nos vemos también, iba a decir invitados, pero quiero dramatizar más esta postura y decir que nos vemos obligados a desarrollar competencias de saber hacer, de saber de técnicas, de metodologías, de estrategias para poder alcanzar los objetivos que el diseño de estos cursos se han planteado. Y sobre todo, en estos tiempos de violencia, en estos tiempos de discriminación, de homofobia, de violencias a las mujeres, eh, en estos tiempos donde pareciera que los conceptos de los valores, la moral y la ética, pues se han disuelto en las dinámicas cotidianas, ¿no? de nuestra sociedad. Es importantísimo el saber ser, nuestras actitudes frente a lo que hacemos, frente a cómo nos portamos, frente a la relación con otras personas. Hoy es necesario y lo hemos platicado, o en este momento lo estamos platicando de una manera muy gruesa, muy extensa, poco específica, lo iremos haciendo poco a poco, pero esa es la intención de adoptar el modelo de competencias. Y entonces, cuando adoptamos el modelo de competencias, deberíamos de ser capaces, ¿no? De responder a esta pregunta. Ojo con esto, tengo algunas diapositivas que tienen este foquito con signo de interrogación. Me gustaría que en este momento, mientras estás viendo el video, seguramente te gustaría pausar la clase, introducción a nuestro curso, te gustaría pausarla y darle respuesta a la pregunta que te estoy planteando. Si deseas continuar viendo todo el video y después regresar a las preguntas, adelante. Pero es importante que las registres. Ahorita al final vas a entender por qué te pido que las puedas registrar si es en tu libreta, si es de manera digital,
porque estas preguntas forman parte de la actividad, de esta primera actividad de nuestro curso de planeación y evaluación. Yo te pregunto, una vez que te he planteado esta situación y que te invito también a reflexionar sobre la realidad sobre la que la escuela tendría que estar, obviamente, trabajando, ¿no? Si decimos que la escuela debe de formar a los alumnos para responder a las demandas y a las exigencias de la vida cotidiana, pues ¿cuál es la vida cotidiana, no? Y si somos capaces de distinguir la realidad en la que estamos situados, interviene esta pregunta, o esta pregunta va a ser fundamental. ¿Cómo y qué deben aprender los alumnos de secundaria? ¿Cómo y qué deben aprender los alumnos de secundaria? No es necesario que googlees la pregunta, no es necesario que investigues en algunas otras fuentes para esta actividad. Esta pregunta en específico te invita a reflexionar sobre tus propios conocimientos, sobre tus propias experiencias y sobre todo sobre tu postura frente a esta temática. ¿Cómo y qué deben aprender los alumnos de secundaria? Si deseas pausar el video, darle respuesta, adelante, y si no, continuamos. Vamos a ver, ¿qué es importante poder explorar en la naturaleza de nuestro curso de planeación y evaluación? ¿Cuáles son las ideas que ustedes tienen acerca del trabajo docente? Las y los estudiantes normalistas se han formado algunas ideas sobre el trabajo docente. Si pudiéramos imaginar cuánta experiencia tienes en educación, estoy seguro que no se va a limitar a los semestres en los que llevas parte como estudiante, formando parte como estudiante de la ENESMAP. Seguramente recordarás, quizás algunos recuerdos estén más de manera consciente que otros, pero recordarás el comportamiento, el tono de voz, la personalidad, algunas estrategias que implementaron tus maestros en primaria, en secundaria, en bachillerato. Has visto y has vivido como estudiante la experiencia de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, esa experiencia ha generado que tú tengas ideas sobre lo que es el trabajo docente. Entender la práctica profesional desde un enfoque por competencias implica entenderlo. Sobre todo, reconocer la congruencia teórica y metodológica en la práctica y, en consecuencia, evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto resultará fundamental. Seguramente en este momento, ahora sí como estudiante del ENESMAPO, habrá revisado algunas lecturas, algunos artículos, libros, habrás escuchado alguna conferencia, algún otro profesor de distintas asignaturas, te habrán contado de cómo debería de ser la escuela a través de los planes, de los programas o de los avances teóricos que explican los procesos de aprendizaje o los procesos de enseñanza. ¿Qué tan congruente es esta teoría con lo que hacemos en la realidad? ¿Qué tan congruente es lo que los maestros en la normal te enseñamos frente al cómo te lo enseñamos? Esa es la congruencia entre la teoría y la metodología en la práctica. Nos vamos a dar cuenta y será necesario cuestionarnos constantemente cuáles son las características, alcances y formas que toma la enseñanza o la educación por competencias frente a la metodología o al quehacer cotidiano en la práctica docente. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo plasmo las definiciones, las posturas y las experiencias que van a estar reflejadas en las lecturas que vamos a estar revisando? ¿Cómo las puedo plasmar? Primero, en la planeación para que entonces guíen mi práctica docente y como consecuencia sea capaz de evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ponía yo dos imágenes aquí debajo de esta diapositiva, ¿no? Y decía, imaginaba yo un poco esta pregunta,
¿Cuál de estas dos imágenes corresponde más a las escuelas que has visitado o donde tú has participado como alumno? En este momento seguramente habrás al menos realizado algunas visitas, seguramente habrás hecho observaciones y posiblemente habrás a lo mejor participado en alguna ayudantía. En esa experiencia, en esas ideas que tienes sobre el trabajo docente, ¿cuál de estas dos imágenes se parece más a lo que has visto? Y ahora pregúntate, en base a lo que has aprendido en la teoría, en tus clases en ENESMAPO, ¿cuál de estas dos imágenes se parece más a lo que debería de ser la educación en la escuela secundaria? Ahora viene esta siguiente pregunta. Te recuerdo, necesito que la registres y que le des respuesta. Para esto puedes pausar el video o si lo prefieres, cuando lo termines, puedes regresar a ella. Voy a cargar también estas diapositivas en el espacio de Classroom para que las tengas a tu disposición. Ideas sobre el trabajo docente. ¿Cómo es y cómo debería ser la educación secundaria? ¿Cómo es y cómo debería de ser la educación secundaria? Una vez más, te recuerdo que no es necesario googlear las respuestas. Es interesante saber cuáles son tus ideas, cuáles son tus concepciones respecto a este tema. Justamente en estas ideas sobre el trabajo docente, nos vamos a dar cuenta que los alumnos, ustedes, tendrían que comenzar a entender que la práctica docente está compuesta por tres dimensiones que se interrelacionan entre sí. La planeación, la gestión pedagógica en el aula y los resultados alcanzados. Por lo que debe revisar y reflexionar sobre estas dimensiones de forma integrada. No es posible analizar, reflexionar, autocriticar nuestro trabajo docente por separado. Es necesario entender que planeamos nuestra actividad. La planeación es reflejo del enfoque o de las teorías que hemos estado revisando. Gestionamos el aprendizaje de nuestros alumnos. Lo hacemos posible. Diseñamos las estrategias y las implementamos con una serie de competencias que nosotros deberíamos de haber desarrollado o estamos en proceso de desarrollar. Planeo, gestiono lo que planeo. Y al final tendríamos que evaluar los resultados alcanzados. ¿Qué tanto me acerqué a las metas que me propuse? ¿O qué tan lejos o qué dificultades se me presentaron? ¿Y cómo las resolví? ¿O por qué no fue posible resolverlas? Planeo y gestiono. Gestiono lo que planeo. Evalúo lo que gestiono. Evalúo lo que planeo. Vamos a continuar justamente en estas ideas. Nuestro curso se divide en 3 unidades. De hecho, esta primera unidad y esta primera actividad tiene que ver con el enfoque por competencias en la educación. Posiblemente y en algún momento sea factible reconocer o ubicar el concepto de competencia o de una persona competente en el ámbito laboral. Hoy entendemos que las competencias en el contexto de la educación refiere justamente a la adquisición de saberes, de habilidades y de actitudes para resolver los problemas que se nos presentan de manera eficiente, ¿no? Sobre todo eficiente. Y vamos a platicar de esos conceptos más adelante. Segunda unidad, binomio, planeación, evaluación por competencias, ¿no? Ya lo decía, ¿no? Dirían por ahí, una cosa es lo que ponemos en papel y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Muchos maestros se defienden de reconocer la importancia de este binomio bajo ese enunciado, ¿no? Una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que pasa en la realidad. ¿Y por qué no está en el papel aquellas condiciones o aquellas características que posiblemente podríamos prever que se van a presentar en la realidad?
¿por qué no es posible entonces en este binomio encontrar una congruencia entre lo que planeamos y lo que hacemos? Que es justamente también determinar el cómo evaluamos lo que hicimos, ¿no? Tercera unidad, evaluación reflexiva sobre el binomio, planeación y evaluación por competencias. Tendremos que voltear la mirada y seguramente estaremos vinculándonos bastante con su maestra de práctica para que obviamente a través de las estrategias que la nueva normalidad nos permitan, pues tendríamos que estar reflexionando sobre cómo planeamos y cómo evaluamos los logros obtenidos como resultado de esa planeación. Bien, muchachos, hay que entender que regularmente, y esto me gusta porque tiene que ver con el asunto del trabajo que tenemos nosotros como formador de formadores. Se nos llama ahora la que antes era conocida como de GESPE y que ahora pues obviamente refiere a la educación superior, Dirección de Educación Superior para el Magisterio. Hoy se refiere a nosotros antes eran formadores de docentes o de docentes en formación, etcétera. Hoy nos llaman formadores de formadores. Regularmente el docente enseña de la misma forma en que fue enseñado. Por eso es tan difícil cambiar los usos y costumbres de una comunidad educativa. El gran reto es lograr ser congruentes con la forma en que el formador de formadores enseña a los formadores, es decir, a ustedes, porque el trabajo que nosotros podamos realizar, la manera en la que podamos realizar, será el antecedente para que ustedes desarrollen herramientas, tanto herramientas y competencias para el desempeño de su profesión. Existe o esta resistencia representa el primer cambio profundo que se tiene que dar en la formación inicial del profesorado, en virtud del ajuste de la práctica docente a nuevos escenarios sociales. Posiblemente algunos de ustedes vengan de contextos educativos complicados, que no son ideales, que no fueron planeados. Veía, y seguramente en este momento ustedes ya habrán visto el video de la maestra de psicología de la Universidad de Durango, me parece, y decíamos, bueno, ¿cuál es el ambiente y cuál es el contexto a través del cual enseña a sus alumnos? ¿Y cuáles son las nuevas concepciones que adquieren los alumnos a través de cómo fueron enseñados, ¿no? Dice aquí, hay que romper con aquellas malas prácticas que forman parte de nuestra historia, darle forma a nuevas formas, ¿no? Darle forma a nuevas formas de cómo concebimos la educación, muchachos. Veía yo esta imagen que mientras las buscaba en línea y veía esta fotografía blanco y negro, ¿no? Muy de la vieja escuela, ¿no? Pero me preguntaba qué tanto ha cambiado la nueva escuela. Sí, es una fotografía a colores, pero seguimos exigiendo al alumno callado, sentado, obediente de las órdenes del docente. ¿Será que hemos realmente cambiado la forma en que concebimos la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y viene ahora justamente en consideración una nueva pregunta para la actividad. Obviamente esto tiene que ver con las orientaciones para el aprendizaje y la enseñanza. Hay que preguntarnos y responder en la actividad. ¿Cuál es el papel del docente? ¿Cuál es el papel del docente? Y ahora respondamos, ¿cuál es el papel del alumno? De esta manera estaremos reflexionando sobre nuestras propias concepciones de lo que es ser docente y de lo que es ser alumno. Vamos a hablar justamente de estas concepciones. Se vuelve imperante la adopción y promoción del trabajo entre iguales para la construcción del conocimiento y su aplicación en la resolución de problemas en la vida cotidiana, encontrando en el mismo proceso de colaboración relaciones relevantes y sustantivas entre los conocimientos teóricos del español, la investigación y la resolución de problemas. Condición básica para que el alumno genere un aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir? Que es necesario que, por mi parte,
fomente, gestione, ¿no? Que es la palabra que estamos utilizando, gestione el trabajo colaborativo. Es importante, ya que a través de este trabajo colaborativo se presentarán entre ustedes relaciones relevantes, sustantivas, que permitirán, obviamente, darle forma, peso y sobre todo una aplicación real a los conocimientos teóricos del español, de la investigación y la resolución de problemas. Solo así entonces estaríamos acercando a generar aprendizajes significativos en ustedes. ¿Cuál es la sugerencia que nos hacen para evaluar? Obviamente nos piden que hagamos una recolección de evidencias sobre el desempeño de las competencias que ustedes muestran como estudiantes, con la intención de construir y emitir juicios de valor a partir de comparar de lo que yo espero de ustedes y de las competencias que plantea el programa frente a lo que han logrado. ¿Sale? Obviamente, la página, o perdón, el espacio en Classroom de nuestra materia será ese espacio fundamental para que ustedes puedan estar entregando las evidencias de los trabajos que estamos solicitando. Y ahorita les platicamos qué vamos a hacer con estas preguntas que planteamos en esta primera clase. La acreditación de cada una de aprendizaje será condición para que el estudiante tenga derecho a la evaluación global. Perdón, de cada unidad, dije de cada una. La acreditación de cada unidad obviamente es una condición para que ustedes tengan derecho a una evaluación global. En el reglamento de control escolar nos dice que la evaluación global del curso ponderará las calificaciones de las unidades de aprendizaje que lo conforman y su valor no podrá ser mayor al 50%. ¿Qué quiere decir? ¿No? Para que ustedes tengan esta evaluación global, tienen que pasar todas las unidades, ¿no? Cada unidad se evalúa, pasan todas las unidades, hay una evaluación global y esa evaluación global va a significar el 50% de su calificación. Después generaremos una evaluación o una evidencia final que se le asignará el otro 50%. Con estos dos tendremos la suma del 100%. Más adelante, y viendo la respuesta de sus compañeros, estaremos planteando, además, ¿no? Que esto lo plantea en SMAPO, las fechas de evaluación. Con sus compañeros, viendo la respuesta y la dinámica que podamos adoptar, iremos planteando también cuáles serán las estrategias de evaluación de cada una de las unidades. Bien, se llevan y estamos casi llegando al final, ¿no? De este espacio de presentación, de introducción de nuestro curso de planeación y evaluación y con la descripción de la actividad. En mi plataforma, justamente en Classroom, van a encontrar un espacio para subir esta actividad. Le voy a poner yo justamente un nombre, la van a poder identificar y le voy a poner una fecha de entrega para que por favor verifiquen en qué momento y en qué parte de Classroom tendrán que subir esta actividad. La actividad es, en un documento vas a registrar las preguntas y respuestas que se han planteado en este video y en esta presentación. En Classroom se abrirá un espacio para subir esta tarea. Guarda el archivo en un formato PDF. Y les pediría también que estén muy atentos del tablero de Classroom, porque ahí les voy a estar notificando en qué fecha y en qué horario tendremos espacios de clases sincrónicas, es decir, en vivo, para que además de poderlos conocer, también pueda resolver sus dudas y sus preguntas y podamos dialogar, conversar, debatir en torno a la temática que nos compete. Quisiera darles las gracias por ver este video. Quisiera darles las gracias también de antemano por atender a la actividad que seguramente lo estarán haciendo todos. Recuerden que es importante cuidar siempre los formatos académicos, el tipo de letra, la distribución del texto y sobre todo, por favor, siempre colocar una portada con los datos de identificación, nombre de la asignatura, de ustedes, de la escuela, toda aquella información que nos permite identificar de quién es la actividad que se está revisando. Por su parte, bueno, por mi parte sería todo en este momento. Sí les pido estar muy atentos del tablero de Classroom para cualquier situación y ahí también voy a estarme poniendo de acuerdo para otro tipo de actividades. Estaremos trabajando en actividades, con actividades que están descritas en Classroom. Estaremos trabajando con videos como este y estaremos trabajando también en algunas ocasiones en clases sincrónicas para poder estar compartiendo y conviviendo en tiempo real.
Un placer trabajar con ustedes. Espero ya muy pronto poder empezar a conocerlos, poder empezar a ver sus rostros, sus voces, al menos a través de la pantalla, pues siendo así la condición que la nueva normalidad, bueno, pues nos permite y nos exige. Que tengan un excelente día. Cualquier duda o comentario, utilicen por ahí el espacio de Classroom para hacérmelo saber. Yo soy Fernando Mendoza. Ha sido un gusto comenzar con este proceso del curso Planeación y Evaluación. Hasta luego.